Bienvenidos amigos a Entrevista a la Ansiedad, el lugar donde las historias de vulnerabilidad se convierten en relatos de fortaleza. Hoy día tenemos una historia graciosa con una persona que es muy amena y que ha logrado vencer la ansiedad con su simpatía. Yo diría que sí, con su simpatía. ¿Cómo estás, Maripaz? Buen día, buenas noches, buenas tardes. Yo sé que tú estás en Europa, ¿verdad? Hola, buenas noches. Aquí es buenas noches, Erika. Muy bien, aquí encantada de conversar contigo. Bien, Maripaz. Cuéntame, ¿cómo es eso de la niña del exorcista? ¿Qué fue? ¿Quién fue? Pues sí, Erika, eso es la sensación que yo tuve desde muy pequeña que no sabía explicar, ¿no? Y que era ese miedo abrumador que tenía dentro de mí, que lo sentía como una fuerza dentro de mí, que me la quería quitar y no podía. Y Muy, era pe- ese miedo. muy pequeña, estamos hablando de qué edad, ¿3 años, 4 años? 3, 4 años y claro, con esa edad no tienes ni capacidad ni palabras para poder explicar lo que te está pasando, sin saber por qué, porque no había nada fuera que me pudiera dar tanto miedo, pero yo lo sentía dentro de mí. No había nada aparentemente, ¿no? No había nada aparentemente. Me comentabas además que en casa tú te sentías así intranquila, pero cuando salías a la calle a jugar con tus amigos, etcétera, era como que se calmaba un poco esto, ¿no? Por eso es que llevabas una vida más o menos así, y a pesar de eso, todos los días te sentías con esa angustia. ¿Fue así? Así fue, Erika. Yo solamente tenía paz mental en la calle jugando con los amigos, ¿no? Porque corres, saltas, te distraes, no piensas, ¿no? Y te diviertes. Pero claro, el llegar a casa y otra vez estar en silencio con mi mente o en la escuela incluso, para mí era algo que no podía controlar. Mi mente se agitaba muchísimo y tenía mucho miedo y no sabía explicar qué era lo que tenía yo, pero era esa fuerza, ¿no? Como decían de la niña del exorcista, que tenía dentro de mí y quería que saliera. Que tenías una energía ahí que no se permitía salir, ¿verdad? Es que eso es la ansiedad, no es una energía, algo que nosotros no hemos procesado. Pero para esto tú creces, ¿no? Ujú. Eh, Llegas a la edad de los 16 años y te da un ataque de pánico. Claro, me da uno de los muchos que me da, pero esa vez pues decido de ir al médico y claro, el médico me dice que solamente lo que he tenido ha sido un ataque de ansiedad. Claro, ahí pude entender que yo todo lo que me pasaba todos los días eran ataques de ansiedad con más o menos intensidad, pero eran muchísimos al cabo del día. Que no era Ya. uno espontáneo y nada más, no, ya tenía mi propio bucle de miedo a sentir ese miedo y era lo que hacía que tuviera ataques de pánico constantes sin saber que eran ataques de pánico. Y esto hacía que a tu mamá le dé miedo estar contigo, ¿no? O sea, que tú le cuentes tus cosas y no, no quiero saber, no, no, no me quiero enterar. Sin embargo, a los 19 años llegas ante un psiquiatra y este psiquiatra te dice que lo que tienes en realidad es hiperactividad. Pues sí, porque yo le digo que le empiezo a explicar mis síntomas, el por qué me pongo tan nerviosa, por qué me pongo fuera de sí, por qué me entran ganas de vomitar, por qué siento algo dentro, los pensamientos de mi cabeza van muy rápido, no puedo estar quieta, no puedo estar en calma, siempre tengo que estar haciendo cosas y me dice que eso es hiperactividad, que era un trastorno de hiperactividad. Claro, así mi mente se sentía tranquila cuando tenía mucha actividad. Entonces era cuando únicamente podía, como quien dice, sacar esa energía. A lo cual, bueno, pues otro diagnóstico más. Claro, pero te dice que tienes hiperactividad, que en realidad es un síntoma, y no te dice de dónde viene, qué pasó, ¿no? No te dice esto. Tu vida continúa así, ya a los 36 años, ya casada, con 3 niños, ¿no? Ya trabajando, llegas a urgencias igual, por un ataque de ansiedad, ¿no? Pero en esta ocasión, ¿qué te dice el doctor?
Pues claro, ya llegó porque fue una etapa en la que toqué un poco fondo sin saber tampoco por qué, ¿no? Pero había tenido una etapa más tranquila en mi vida porque había tenido lo que es los niños y entonces mi mente estaba muy ocupada, entonces no había tenido tanto tiempo de caer otra vez. ¿Qué pasa? Que cuando ya se estabiliza, tienen ya los tres unas edades que estoy un poco más tranquila, entro y toco fondo. Claro, yo le pido a mi marido que me lleve corriendo a donde sea, que yo estoy muy mal, que yo tengo algo en mí que yo no podía ni levantar de la cama. Entonces, pues me lleva al hospital, a urgencia, y cuando me ve el doctor me dice que yo no tengo ansiedad, que ansiedad tiene él, que lleva allí 12, 20 horas trabajando, pero con lo que yo vengo es un ataque de pánico. Ahí fue donde yo escuché por primera vez que yo tenía ataques de pánico. Le puse Esa, nombre. A la niña del exorcista le puse nombre. ya no eras la niña del exorcista, sino eran ataques de pánico. ¿Cómo uno puede creerse estas cosas, no? El otro día conversaba con una amiga que también ella es religiosa y en la iglesia le decía el pastor, pues, de que lo que ella tenía eran sus pecados, ¿no? Que no se arrepentía de sus pecados y por eso los pecados querían salir y le causaba todo esto. Y ella se asusta, claro, ella piensa, ¿qué pasa? ¿Tengo un demonio adentro o qué, no? Es lógico que uno se asuste. Bueno, y entonces me contabas además que tú llegaste hasta el punto de sentir o de pensar más bien que te podías matar, ¿no? Porque ya no querías seguir viviendo así, más bien sobreviviendo, porque no estabas viviendo. Sí, Cuéntanos eso. Erika, porque es muy duro desde la infancia estar siempre con lo que ahora ya sabía que eran ataques de pánico y que no había nunca una solución, que no cambiaba. Había etapas en las que estaba más tranquila porque tenía siempre mi mente agitada, pero yo no podía seguir estando siempre con la mente agitada para no tener ataques de pánico. Y tenía ya 38 años, 30, bueno, 36, 37, 38 y una familia a mi cargo. Y yo no podía hacerme cargo de mi familia estando como estaba. Entonces yo decía que si esa era mi vida, no quería esa vida. Si era lo que me quedaba, pero si no era esa, quería una solución. Quería saber que se podía salir de ahí, que podía tener otro camino en mi vida. Ujú. Y es así como, bueno, te pones a estudiar psicología porque querías entender un poco qué era lo que te pasaba, sin embargo, 2 años estudiando aproximadamente, todavía no lograbas entender qué pasaba y un día te sientas a rezar, ¿no? En oración y le pides a Dios, quiero saber, quiero entender, dame una señal porque no estoy encontrando una respuesta. Así, ¿no? Cuando me iba a la cama a dormir, yo llorando le pedía a Dios, por favor, mándame algo, algo que yo sepa que tengo que seguir hacia adelante. Claro, lo más valioso que tenía eran mis hijos, ¿no? Pero yo quería una razón que yo supiera que yo le iba a poder dar calidad de vida a mis hijos y darme calidad de vida a mi familia, a mi marido, a todo, que no quería seguir como estaba. Entonces, si no había solución, que no despertara, pero si había una solución, que por favor me la mostrara, que yo iba a hacer lo que fuera de mi mano para poder salir, pero que me la mandara. Y esta solución te la mandó mediante un video del canal de la ansiedad me tiene miedo, eso me contaste, ¿no? Sí, sí, efectivamente. De los días estaba viendo el teléfono, buscando una respuesta. Yo seguía siempre buscando respuestas. Y me salió Enrique y ese hombre por fin sabía lo que yo le estaba diciendo. Estábamos hablando en el mismo idioma. Y eso fue lo mejor que me pudo pasar, porque por lo menos lo que es el entendimiento, ¿no? De alguien sabe lo que pasa dentro de mi cabeza, aunque yo no lo sé explicar y nadie lo sabe, porque ni los médicos me sabían decir lo que tenía yo dentro de mi cabeza. Y este hombre sí ponía nombre y apellido a todo lo que a mí me estaba pasando. Y encima decía que se sanaba. Eso fue lo mejor. Sobre todo eso, ¿no? Que te diga que esto sí tiene una solución. Y no solamente que sí tiene una solución, porque ya te lo había dicho anteriormente una psicóloga, ¿no? Que esto sí se sanaba, ¿no? Pero no te había dado las técnicas. Tú encontraste en este hombre las técnicas, cómo hacer para calmar mi mente ante un ataque de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú Sí, encontraste con él que sí te dio
la solución, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo pasas de esto a formar tu grupo Shock Emotivo Europa con otros compañeros de facilitadores también? ¿Y cuál es el motivo? ¿Para qué forman este Pues, grupo? pues mira, Erika, cuando lo has pasado tan mal, has visto ese rayo de luz y has transformado tu vida, que era un infierno, y lo conviertes en un paraíso, tú quieres que esto lo sepa todo el mundo. Entonces, por horario, pues quedamos los compañeros que podíamos un poco coincidir, ¿no? Y todos teníamos el mismo propósito. Queríamos darle ese rayo de luz a personas que lo necesitaban, porque en Europa, por lo menos en España, que es donde yo vivo, hay muy poca información, o quizás la que ha llegado a mí, de este tipo de terapia. Entonces, como a mí me ha funcionado, yo quiero que esto corra la voz, porque es maravilloso, es un antes y un después. Es verdad que tienes que poner mucho de tu parte y el acompañamiento es muy importante, pero si no lo sabes, es como el que no ve. El que no sabe es como el que no ve. Entonces queremos hacernos ver, queremos llegar a esas personas que nos necesitan, con todo el amor y cariño del mundo, porque otra cosa no, pero amor y cariño tenemos muchísimo. Y queremos llevarlo a esas personas que transformen sus vidas, decirles que sí se sale de la ansiedad, que todo esto es un tema que nos condiciona mucho la vida, pero que cuando lo sana es muy liberador. Y ese es nuestro propósito, el amor hacia la gente y el querer que todos transformen sus vidas y puedan ser más felices. O sea, difundir el conocimiento de la terapia de shock emotivo para que otras personas que estén con este trastorno puedan salir adelante, ¿no? Así como tú encontraste también tu camino para salir adelante. Sin embargo, me contabas de que la hipnosis, que es una técnica, parte de la terapia de shock emotivo, como que la gente en España no conoce muy bien, le tiene miedo a la hipnosis. ¿Cómo es el cuento? ¿Cómo es el rollo? A ver, cuéntanos eso. Sí, sí, era muy curioso porque también yo tenía muchas creencias limitantes con la hipnosis, ¿no? Porque teníamos poca información. Pero es verdad que cuando tú la empiezas a difundir, te encuentras que las personas creen que, bueno, o que los vas a convertir en una gallina, o vas a tomar el poder de su mente, los vas a llevar a un banco y le vas a sacar todo el dinero, como si perdieran su propia conciencia de su mente y tú la manipularas. ¿Y qué va? Cuando se lo explica, estamos más acostumbrados al término como meditación. Tú le comentas que es una meditación y ahí sí, pero la hipnoterapia les costaba más. Ya es verdad que somos las mentes un poco más abiertas, pero que todavía hay creencias muy limitantes. Eso me parece increíble, ¿no? España es el primer mundo, es Europa, ¿no? Yo, ¿cómo van a pensar así? Bueno, yo puedo pensar que en Perú podría haber gente así, ¿no? Pero en España, sin embargo, hay, ¿no? Es como si fuera, estuviéramos Sí. todavía en el medioevo, no sé, ¿no? Frente a estos temas, digo, ¿no? Frente a estos temas, ¿no? Sí. La hipnosis de escenario, los teatros, pues eso es lo que tenemos nosotros idealizado en nuestra mente, pero que va nada que ver. Frente a estos temas que son así tan controversiales, digamos, como la hipnosis, porque yo también he escuchado personas aquí en Perú, ciertas personas, ¿no? Hay otros temas controversiales, como lo que a ti te sucedió, ¿no? Hablando ya de esto que tú no entendías, porque la gente va a decir, ¿cómo tan chiquitita, 3 años a tener ansiedad? ¿No? No es posible, ¿no? Y sin embargo, sí era posible para ti, porque tú pasabas o atravesabas por esto que algunos dicen la mediunidad, ¿no? Tú observabas personas, escuchabas gente y lógicamente con 3, 4 años es como un extraño que se te acerca, te asustabas, ¿cierto? Claro, yo no pensé nunca en la mediunidad, ni me considero muy sensitiva, entonces yo sentía realmente cosas que me asustaban. Las buenas no te asustan, pero a lo mejor las que no son tan buenas, quizás angustia, quizás miedo, quizás incertidumbre, pues eso en una niña de 3 4 años, pues le choca mucho sentir esas emociones que a lo mejor tú no tienes necesidad de sentir. Entonces, claro, no le pones nombre ni le pones nada. Y eso, al no encontrarle nombre, pues te saca más de tu mente, ¿no? Más del miedo. Y claro, tú lo explicas y nadie te sabe dar explicaciones.
Sobre todo hace 30 y tantos años atrás, esto era un tema un poco complicado y sobre todo en una niña. Más tabú todavía, ¿no? Claro, claro. Hoy día es verdad que tenemos mentes más abiertas y podemos comprender y hay ahora mucha terapia para los niños, pero antiguamente no había tanta terapia para los niños. Simplemente ya está, eso no es nada, aquí no hay ningún monstruo, aquí no hay nadie que te esté hablando, aquí no hay nada, fíjate, no hay nada, ¿miedo de qué, no? Pues No hay nada y así es. sin embargo tú lo escuchabas, tú lo sentías, pero ¿cómo te niegas a esa capacidad que tienes, ¿no? O sea, a lo mejor llevarte a la negación todo este tiempo te ha llevado a sentir esto de la ansiedad. En realidad la ansiedad tiene diferentes eh, causas, ¿no? No en todas las personas es lo mismo. Así que depende mucho de cómo uno ha vivido, ¿no? En tu caso, parece que fuera esto, ¿no? Por otro lado, yo quería comentarles que ahorita conversando con Maripaz, hemos tenido una presencia muy bonita, una presencia particularmente mía, ¿no? Un familiar mío muy querido, y ha sido muy hermoso, ¿no? Y yo, bueno, quería agradecerte esto porque de verdad que me has llenado así de alegría. Y bueno, para terminar, un poco para ya terminar. Ustedes forman este grupo de Choque Emotivo Europa con la intención de enseñar a las personas ese tipo de técnicas para que puedan superar su ansiedad, ¿no? Y entender un poco qué es la ansiedad. La ansiedad no es ningún monstruo, ¿no? Es simplemente nuestra mente que nos va guiando hacia el miedo, ¿no? Y un poco vencer este miedo de las personas. ¿Tú estás en qué zona de España? Yo estoy en Andalucía, Ujú. en Y Sevilla. ahí en Andalucía, ¿tú te estás atreviendo a dar sesiones en directo, en vivo y en directo? Sí, sí, la verdad es que tengo mucha gente porque con la gente que te rodea, ¿no? Lo empiezas a hablar y como confían en ti porque sabes que eres una persona coherente, ¿no? Que te conocen de sobra, saben que pueden confiar en ti. Y se están prestando muchísimo para, bueno, se prestaron cuando teníamos que hacer las prácticas, ¿no? Y después a través de ahí, pues han seguido, me han mandado familiares y es verdad que estoy pudiendo ejercer y estoy viendo los cambios en las personas. Personas que tienen 60 años incluso y creían que su vida ya era, pues bueno, seguir con la ansiedad hasta que fallecieran y esa era la vida que les quedaba. Y están viendo otra ventana que no conocían. Y eso es muy bonito. Mira qué bonito. Es la respuesta que tú buscabas, ¿no? Cuando tú le pedías a Dios todas las noches, mi vida, ¿qué tengo que hacer? ¿Mi vida se acaba acá o qué tengo que hacer, ¿no? Para continuar y te dan esta respuesta, ¿no? Ahora ya sabes lo que tienes que hacer y hay un camino. Es cierto, uno nunca deja de ser madre, nunca deja de ser esposa, qué sé yo, pero aparte de eso, tienes un camino personal. Como ya recorriste este camino de la ansiedad, ahora te toca recorrer el camino de la sanación para ayudar a otros a sanar, ¿no? Mira qué bonito. Me gustó mucho. Yo creo que con esto cerramos. Que quisiera darle algún mensaje a las personas que sufren de ansiedad y que todavía no han encontrado una solución. Pues sí, que no se desesperen, que siempre hay una salida, que quizás no hayan dado con la técnica, con la persona adecuada, pero que seguro que está ahí alguien para ayudarle, que todo lo que pasa en la vida siempre suele pasar para algo, porque yo que hoy agradezca a la ansiedad todos estos años para poder ser la persona que soy hoy, es maravilloso. Así que no desistan, que busquen ayuda, que la ansiedad no es más que una emoción mal gestionada, que no es ninguna enfermedad como nos la hacen ver muchas veces y que al ser una emoción se puede sanar perfectamente. Igual que nos hemos acostumbrado a huir del miedo, también nos acostumbramos a amar el miedo. Y eso ya Ujú. es una transformación maravillosa. Y a enfrentar lo que nos da miedo, ¿no? Porque es así como se disuelve la ansiedad. Amando la vida, enfrentando, que nada te detenga, luchando por tus sueños, luchando por todo lo que te puede hacer feliz y que nada, la vida es lo que nos va poniendo por delante y hay que ir superándola. Gracias, Maripaz, qué lindo. Y a todos nuestros amigos que nos están viendo, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Maripaz, por este espacio, por este tiempo. Y bueno, espero que si les ha resonado esto, voy a dejar
los datos de Maripaz y también los datos de Shock Emotivo Europa abajo de este video y nos estamos viendo. Muchas gracias por estar aquí. Adiós. Gracias, Erika, por esta oportunidad. Gracias. Adiós, adiós.